Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio una vez más el poder estar con ustedes, agradecidos con Dios por la oportunidad de compartir este momento, la palabra del Señor y sobre todo confiando de que en la misericordia de Dios Él nos asiste, Él nos auxilia, Él nos ayuda para que podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas cada día. Así que desde ya les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y deseamos que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente, abundantemente, como solamente Él lo sabe hacer. Así que mis queridos hermanos, vamos a orar al Señor en esta hora para poner en sus manos este momento que queremos compartir y por supuesto desearles toda clase de bendiciones de parte de nuestro Dios a partir de este momento. Yo sé que el Señor está con nosotros y Él nos seguirá ayudando a fin de que podamos seguir adelante con su ayuda. Oremos, amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos esta oportunidad que nos concedes, mi Dios, de poder dirigirnos a tu pueblo, Señor, a tus hijos y desear, oh Dios, toda clase de bendiciones para cada uno de mis hermanos, Señor. Bendíceles, Padre. Multiplica, oh Dios amado, esas fuerzas que requerimos para este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda justicia, a toda verdad, y que en todo lo que hagamos, Señor amado, tu nombre precioso sea glorificado. Señor, gracias, Padre. Bendice, Señor, este momento, lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, lo pedimos. Amén y amén. Qué bendición, amados hermanos, el poder compartir con ustedes, recordarles que el Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo nos asiste en todo tiempo como hijos de Dios. Nada nos faltará, dice la palabra, si Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará, es la declaración de la palabra y creemos a esa palabra, confiamos en esa palabra y esperamos que esa palabra nos fortalezca en este tiempo de tribulación, de necesidad en la que estamos viviendo. Vamos, hermanos, a ir a la palabra del Señor este día. Queremos compartir con ustedes este tema. Vamos a buscar en la Biblia, en el capítulo número 28 de Mateo. Creo que es una porción de la Biblia que todos conocemos, hemos escuchado más de alguna vez, creería, esta porción de la Escritura, en la cual vamos a basar nuestra enseñanza este día, que hemos declarado como tema: en la crisis tenemos una misión que cumplir. En la crisis tenemos una misión que cumplir. Y leemos aquí la palabra de Dios en Mateo capítulo 28 y versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué preciosa promesa al final de esta lectura que hemos hecho de la palabra de Dios. Jesús mismo, el Cristo resucitado, el Cristo vivo, el Cristo de poder, nos dice en su palabra: he aquí yo estoy, ¿sabe?, en tiempo presente para aquel momento de la historia y en el presente para nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso saber, hermanos, que Jesús está con nosotros, camina con nosotros, Él nos guarda, Él nos protege,
Él nos asiste, nos ayuda, nos fortalece para que usted y yo prosigamos este camino, esta carrera de fe, con la mirada puesta en Él y con la esperanza puesta en el Señor. Al hablar de este tema, hermanos, sobre la misión que cumplir, probablemente si fuera de otra manera, cómo se debería de vivir la vida cristiana, diríamos que en el tiempo de crisis es tiempo de encerrarnos, es tiempo de cruzar los brazos, es tiempo de no hacer nada, solamente esperar. Pero la verdad es que las crisis también son momentos de oportunidad que Dios nos da. Y por supuesto que la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús, el mandato sobre todo de Cristo, va en contra de esa idea de que en las crisis hay que quedarse quietos, en las crisis no hay que hacer nada, en las crisis hay que esperar lo que suceda. La verdad es que, de acuerdo a la palabra de Dios y lo que vamos a ver hoy, hermanos, aún en el tiempo de crisis, en el tiempo de dolor, en el tiempo probablemente de una adversidad, de una enfermedad, de un problema de índole familiar o económico, cualquiera que sea el campo en el cual seamos probados, son oportunidades para que prediquemos, para que hablemos de Jesús. Porque en realidad en los momentos de crisis es cuando muchas veces el corazón nuestro se quebranta. A veces los seres humanos no le damos espacio a las cosas espirituales. A veces creemos que las cosas espirituales son para las personas que tienen ese tipo de vocación, para las personas que tienen problemas, para las personas que necesitan de alguna manera un bastón para poder caminar emocionalmente. Es decir, relegamos las cosas de Dios, entre comillas, para personas que lo necesitan, para personas débiles de carácter, pero no es así. Todos los seres humanos tenemos nuestra fragilidad. Todos los seres humanos necesitamos de Dios. Todos los seres humanos tenemos que llegar a reconocer, cuando doblegamos nuestro corazón, que necesitamos a Dios en nuestra vida. Creo que esa es una de las grandes barreras que los seres humanos ponemos ante el amor de Dios, ante la ayuda de Dios, porque a lo mejor hemos sido formados con aquella idea que los hombres no lloran, es decir, que los hombres saben solucionar todos los problemas que vienen a su vida, pero la realidad es otra. La realidad es que sí necesitamos de Dios en nuestras vidas, y aún más cuando estamos pasando por situaciones que van más allá de nuestra fuerza, diríamos nuestra capacidad de poderlo manejar. De ahí, hermanos, que el tema que queremos compartir: en la crisis tenemos una misión que compartir. Ahora, refiriéndonos obviamente a los que ya hemos conocido al Señor, los que ya somos cristianos y hemos tenido un encuentro personal con el Señor. En primer lugar, quiero, hermanos, que veamos que es necesario entender cuál es la misión que nos encomendó el Señor Jesucristo. Lo que hemos leído aquí en la palabra es prácticamente un resumen, un síntesis de lo que es la misión que Jesús nos encargó como iglesia hacia el mundo. Tenemos que entender la misión porque es muy importante que antes que tengamos la fuerza para compartir el Evangelio, sepamos por qué. ¿Por qué es necesario compartir el Evangelio? Jesús envió a sus discípulos en cierta oportunidad. Él los entrenó, les dio una oportunidad de que ellos probaran lo que tenían que hacer, a lo que se dedicarían. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ahí en Lucas capítulo 10, envió a los discípulos a predicar, a sanar a los enfermos, a liberar a aquellos que estaban bajo una prisión o esclavitud de tipo espiritual. El resultado de ello es que la Biblia testifica que los discípulos venían alabando al Señor, dando gloria a Cristo. Esos eran los reportes que ellos traían, llenos de gozo, porque habían visto cómo
el Espíritu lo respaldó para sanar a los enfermos, para liberar a aquellos que estaban oprimidos por alguna fuerza maligna y por supuesto para traer el mensaje de salvación para aquellos que no conocían acerca del reino de Dios y los propósitos eternos que Dios tenía para sus vidas. Así que hubieron conversiones de almas, hubieron sanidades y hubieron también liberaciones y a lo mejor otro tipo de milagros más que los discípulos vieron cuando Jesús los envió. Ahora, eso sirvió para ellos como un anticipo de la importancia de la misión. Tenemos que entender, hermanos, la importancia de la misión que el Señor nos ha dado para que tengamos el impulso de poder hacer la obra. Predicar el Evangelio o hablar o evangelizar no es más que llevar la esperanza y la respuesta, el poder de Dios que sea experimentado en la vida de aquellos que sufren, de aquellos que necesitan un toque de Dios. De ahí que ellos probaron primero los poderes del reino de Dios en sus vidas y a través de esta práctica que ellos hicieron para comprobar realmente la importancia del Evangelio. Preguntémonos, ¿por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es importante que nosotros compartamos las buenas nuevas del Evangelio con las personas hoy en día? Porque hay muchos que están enfermos, porque hay muchos que están esclavizados a los temores, a las angustias, la incertidumbre, la falta de esperanza hacia el futuro. Hay muchas personas que probablemente estén pensando que para solucionar los grandes problemas de tipo económico, familiares, o por la angustia de las enfermedades y las situaciones que les rodean, a lo mejor estén pensando terminar con su propia vida. Y por supuesto, amado amigo y hermano, terminar con la vida no es la solución realmente del problema. Más bien es profundizar más nuestros problemas cuando tengamos que ir delante de la presencia de Dios después de la muerte, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Podríamos escaparnos de la presión que estamos viviendo en el mundo, pero no podemos escaparnos de la justicia de Dios a la cual tendremos que compadecer en algún momento determinado. Pero de ahí la importancia, hermanos, de entender por qué la misión que Jesús nos encomendó. Cuando Cristo vino, hermanos, a este mundo, fíjense qué interesante cómo la palabra de Dios define el momento y el propósito de la misión del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas y versículo 18, les leo lo siguiente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. O sea, ¿por qué Jesús vino? ¿Por qué Jesús vino a cumplir esta misión? Él entendía la razón por qué. Él entendía el propósito de la misión. De la misma manera, usted y yo tenemos que entender la razón del por qué tenemos nosotros que compartir el Evangelio de Cristo con las almas. Entonces dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Jehová. Entonces, la razón por qué Jesús vino es porque habían almas con corazón quebrantado, almas enfermas, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo mental, ¿verdad? Enfermedades espirituales. Vino el Señor porque habían almas que estaban como en una prisión, aprisionados por las angustias, por los temores, por los fracasos, por las desilusiones de la vida. Y esa es la razón por qué Jesús vino, para dar libertad, dice el cautivo, y también para anunciar la bondad de Dios, que es importante que los hombres sepan que Dios les ama.
Entonces, cuando hablamos de cumplir la misión en el tiempo de crisis, tenemos que entender cuáles son los propósitos, cuál es la realidad del mundo, cuáles son las intenciones de Dios, cuál es el propósito de Dios para las almas, para que tengamos nosotros como un fundamento de decir, si Jesús me llama a predicar, a testificar, a hacer algo por el mundo, a hacer algo por las personas, yo me voy a disponer en el ejército de Cristo, en el pueblo de Cristo, para hacer algo por las almas que necesitan del Evangelio. El cristiano tiene que entender también que la misión que el Señor nos ha dado no solamente se debe a la necesidad que hay en el mundo, las necesidades de las personas que hay en el mundo, sino también que esta misión es de carácter global. O sea, que mi compromiso al hacer la misión de Cristo, llevar el Evangelio, sanar al enfermo, liberar al cautivo, traer buenas nuevas de esperanza de parte de Dios al mundo, no se limita a mi familia. Muchas veces manifestamos cierto grado de no darle importancia a lo que sufren los demás, o más allá de del círculo de nuestra familia. Gracias a Dios que tenemos esa iniciativa de cuidar, de proteger nuestra familia, proteger sus necesidades de alimentación, de vestuario, de casa, es decir, todo lo que consideramos que es básico. Pero en la misión que el Señor nos ha dado tenemos que ir más allá. Más allá tenemos que ver, hermanos, que la misión que el Señor nos ha encomendado es una misión global. Es decir, el compromiso de cada uno de nosotros, y no solamente los pastores, los líderes, los evangelistas, los que van por el mundo predicando, sino de todos nosotros como cristianos, la misión es el mundo. Por esa razón, el Señor aquí en el pasaje que hemos leído, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a toda persona en el mundo, a todo pueblo, toda lengua, es decir, toda etnia, todo grupo étnico en el mundo. Mi compromiso, mi misión es el mundo. Mi misión es llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y ya vamos a ver en la segunda parte de esta enseñanza cómo nosotros podemos involucrarnos en esa misión. Pero hermanos, necesitamos entender el carácter de la misión. Uno, por la necesidad apremiante que hay en las personas que están, hermanos, diseminados en todas las naciones de la tierra. Segundo, que mi misión no se limita a mis seres queridos, a mi entorno cercano, sino que la misión, como le hemos leído aquí, es de carácter mundial. De ahí que el compromiso, otro componente de la comprensión de la misión, es que yo tengo como hijo de Dios que asumir mi compromiso. Independientemente si el que está al lado no lo hace, el que viene el domingo a la iglesia no lo hace, o el que viene o el que se dice pues ser un cristiano y no lo hace, independientemente de lo que los demás decidan, yo tengo que asumir de manera personal la responsabilidad de hacer posible que la palabra de Cristo, hermanos, pueda llegar a los confines de la tierra. Es una decisión personal. Así como cuando usted y yo decidimos de manera personal aceptar a Cristo, entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, fue un acto personal, muy íntimo, una decisión independiente de la voluntad de mi padre, de mi madre, de la esposa, de un hijo o de cualquier otra persona. Una relación y una decisión personal delante de Dios. De la misma manera, hermanos, asumir la misión que el Señor entregó a la iglesia tiene que ser una decisión de índole personal. Si los demás no lo hacen, delante de Dios yo no voy a tener excusa de no haberlo hecho.
porque no puedo llegar delante de Dios y decirle, Señor, como los demás no lo hacían, como los demás nunca tomaron responsabilidad personal de hacer la obra, yo no lo hice. En otras palabras, seguí el ejemplo de aquellos que no lo hicieron. Y eso no es posible, hermano. Tenemos cada uno de nosotros que aceptar nuestro grado de compromiso de manera personal para llevar a cabo la misión que Dios nos ha entregado de llevar esperanza, llevar salvación, llevar sanidad, llevar libertad, llevar, hermanos, la bendición de la palabra eterna de Dios a cada persona que nos rodea y a cada persona en el mundo. Y la otra cosa que quiero mencionar en el entendimiento de la visión es que asumir la misión que Cristo nos ha entregado tiene que estar fundamentada en el amor. Ahora, ¿por qué Jesús? Preguntémonos por qué Jesús vino a este mundo. ¿Cuál fue la motivación de Cristo? No fue únicamente porque el Padre planeó la salvación, es decir, la Trinidad Divina planificaron la salvación en la eternidad, o porque no se encontró a nadie más sino que el Hijo viniera. La Biblia descubre algo bien interesante, no solamente en el versículo que conocemos de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Que la motivación de Dios y la motivación de Cristo para movilizarse desde el cielo a la tierra, para traernos la salvación, hermanos, de primera mano, es una decisión basada en el amor. Y vea lo que dice también la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y oiga, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó, dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La motivación de Cristo para venir a este mundo y entregar su vida misma derramada en la cruz del Calvario, fue por amor. Ahora, ¿qué espera Él de nosotros que tenemos a quien nos entregó el Señor la misión de llevar su amor y su palabra al mundo? En el siguiente versículo dice, en el versículo 11, amados, si Dios, fíjese bien, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. O sea que no se trata, hermanos, de una obligación simplemente. No se trata de que Dios nos manda, querramos o no ir a predicar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación al mundo, sino se trata de que nosotros comprendamos que así como Jesús, por amor, cumplió su misión de venir a este mundo y redimirnos a través de su sangre, ahora nosotros por amor a Él, por amor al prójimo, por amor a las almas, nosotros tenemos, hermanos, que ir y compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Así que esto es fundamental, hermanos, para poder cumplir la misión en este tiempo de crisis. Si no lo hacemos hoy, hermano, mire, si la iglesia no cumple la misión de llevar el mensaje de Cristo en el tiempo de crisis, le aseguro que no lo haremos en otro tiempo. Porque es sabido que el ser humano, cuando todas las cosas van bien, cuando tiene éxito, cuando tiene dinero, cuando tiene trabajo, cuando tiene comodidades, cuando puede divertirse, definitivamente las cosas espirituales y sobre todo lo que estamos hablando hoy,
del cumplir la misión, de llevar la gloria, el amor de Jesús al mundo, lo deja en segundo plano. Y esta es una de las cosas que primero Dios, que así sea, que Dios cambie en este tiempo de prueba que estamos pasando como iglesia del Señor. Que cambiemos las prioridades. No podemos dejar a Dios y las cosas de Dios en segundo, tercero o cuarto plano en nuestra vida. Las cosas de Dios y la misión de amor y de misericordia que Dios le entregó a usted y a mí, a la iglesia, tiene que ser prioridad delante de Dios. No tiene que ocupar otro lugar. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y todo lo que pertenece a Dios tiene que ocupar el primer lugar, no el segundo ni el tercero en nuestra vida. Ahora, en segundo lugar, para la segunda parte de este mensaje, como cristianos, entonces, comprometidos con esta visión que de alguna manera, por el Espíritu Santo y la palabra, llegamos a entender el valor que tiene esta misión y que es mía y que es un compromiso mío hacia Dios y hacia el mundo. Preguntémonos entonces cómo ponemos en marcha la misión que Dios nos ha entregado. Es decir, qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y vamos a mencionar 5 cosas así rápidamente. Por supuesto que hay muchas más, pero 5 cosas menciono. Primero, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar, hermanos, por que el mundo, fíjese, la oración en este sentido es como cuando el campesino se prepara para la temporada de siembra. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer, y es lo que podemos ver en diferentes partes cuando uno viaja en la época que se está iniciando la preparación para la siembra, lo primero que hacen los agricultores es limpiar el terreno. Luego que han limpiado el terreno, ellos comienzan a arar la tierra, es decir, la tierra tiene que ser aflojada, ¿verdad? Tienen que hacerla una tierra decir, suave, para que la semilla pueda caer y pueda tener la facilidad de que las raíces puedan penetrar en el suelo. Eso se llama arar la tierra, es decir, ablandar el terreno. ¿Y de qué manera nosotros ablandamos el terreno del corazón del hombre? ¿De qué manera nosotros preparamos el terreno del corazón del hombre para que reciban la palabra, para que oigan y atiendan a la misión que usted y yo, como hijos de Dios, llevamos al mundo? Hermanos, a través de la oración. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 37. Jesús dice, mejor lo vamos a leer, porque no solamente quiero recordar una frase de este versículo, sino escuchar más ampliamente lo que dice la palabra. Dice, y al ver las multitudes, versículo 9:36 de Mateo, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así como está el mundo hoy, hermanos. Mire, y hoy más que nunca, con este cuadro trágico de la pandemia en el mundo, podemos ver, hermanos, las vidas confundidas, las personas hundidas en un pánico, en un temor colectivo, ¿verdad? Personas que no saben qué hacer. Hay una confusión hoy en día en el mundo, hay un temor, hermano, profundo de la muerte misma que rodea la vida de cada persona como una sombra alrededor del mundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano? Al ver las ovejas, es decir, las personas como ovejas perdidas, que no tienen pastor. Entonces dijo, fíjese lo que dijo, a la verdad la mies es mucha, dijo Cristo. Hermano, la necesidad del mundo es tan grande, mas los obreros pocos, es decir, los cristianos que están dispuestos a no solamente participar en cultos, en reuniones, sino los que están dispuestos a predicar, dispuestos a hacer, dispuestos a ir,
dispuestos a comprometerse con la palabra. Dice, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros. Quiere decir que la oración para el cumplimiento de la misión es importante por dos razones. Primero, para que Dios, por medio del Espíritu Santo, prepare el corazón del mundo para que reciban la palabra y que esa palabra se vuelva vida en cada persona. Y segundo, para que la iglesia, porque aquí la mies, los obreros, surgen de la iglesia, no surgen del mundo. Entonces dice, rogad al Señor de la mies para que envíe, es decir, para levantar la visión, el compromiso, hermanos, que la iglesia de Cristo, que cada uno de los que componemos el cuerpo de Cristo, hermanos, tengamos para ir y cumplir la misión. La oración, número uno. Segundo, también podemos nosotros ofrendar. La obra de Dios necesita, hermanos, un apoyo económico, un respaldo económico. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que se hace en el mundo, imagínese usted, la adquisición de un templo, la construcción de un templo, el mantenimiento de un templo, las personas que son necesarias para que trabajen en lo administrativo, los obreros que van a ser enviados a otras latitudes, los misioneros que van a ser enviados a otras latitudes del mundo, todos los proyectos, hermanos, de la iglesia requieren, por supuesto, del apoyo financiero. Y no solamente hacemos misiones u obra evangelística predicando, sino también lo podemos hacer orando y también, hermanos, ofrendando para la causa del reino de los cielos. Para que nosotros podamos hacer posible, hermanos, que la palabra de Dios sea predicada en el mundo, necesitamos un respaldo económico para hacerlo, ¿verdad? No es cierto que, como algunos dicen, mire, Dios no necesita dinero. Claro, Dios no necesita dinero, pero la obra de Dios sí necesita dinero porque estamos dentro de este sistema, hermanos, del mundo, donde se requiere, imagínese usted la meta, el esfuerzo que la iglesia tiene que hacer para llevar el mensaje del evangelio a todas las naciones, porque eso es lo que Jesús dijo. Aquí cuando leímos al principio la palabra de Dios, dice, id por el mundo, haced discípulos a todas las naciones. Y esto definitivamente requiere, hermanos, un esfuerzo de parte de aquellos que estamos comprometidos con la visión del Señor. Y vea la promesa que nos da aquí el Señor en Lucas capítulo 6 y versículo 38. Dad a Dios, a la obra de Dios, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, que Dios no solamente nos permite participar, hermanos, para el avance de su reino sobre la faz de la tierra hasta el cumplimiento de su misión de llevar la palabra al mundo, sino también Él nos promete bendecirnos. Así es Dios. Hermanos, por supuesto, los cristianos maduros no damos para que Dios nos bendiga. Damos porque es una muestra de gratitud, de amor, de compromiso con Dios y con las almas que se pierden. Para que de alguna manera la palabra, a través de los esfuerzos que hacen de la predicación, hermanos, puedan llegar la palabra a ellos para que tengan oportunidad de salvación. No estamos pensando en que Dios nos multiplique lo que damos. Pero Dios es bueno. Y Dios nos bendice más allá de nuestras expectativas. Número 3, tenemos que testificar cada uno de los cristianos. Y pienso, hermano, mire, si usamos la matemática humana, en El Salvador, por ejemplo, supongamos que tenemos 7 millones de personas en El Salvador, probablemente sea un poquito menos o probablemente más. 7 millones de salvadoreños en este país. Y se dice que para ser conservador, 1 millón de cristianos hay en El Salvador. Cristianos que se congregan, que realmente han
dado testimonio de que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Cuál sería la proporción? Sería 6 personas por cada cristiano. O sea, nosotros podríamos evangelizar a 6 personas, cada uno de nosotros, si el 1.000.000 de cristianos estuviéramos dispuestos a testificar del amor de Cristo. Hermanos, eso significaría que en una semana probablemente el país de El Salvador estaría siendo 100% evangelizado. Y así podemos ver las matemáticas en muchas cosas, hermano. Sin embargo, el problema es que algunos testifican y otros no. Algunos asumen el compromiso y otros no, pero el compromiso que Dios nos da a cada uno de nosotros es que demos testimonio de Jesús, que hablemos de Cristo. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, no dice predicadores, no dice pastores, no dice evangelistas, no dice misioneros de carrera, sino que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si la tarea de evangelización la dejamos a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas, digamos aquellos que tenemos un llamamiento, una dedicación, una vocación a tiempo completo en un ministerio, le aseguro que este mundo jamás podría ser evangelizado. Porque el plan de Dios no fue ese. El plan de Dios fue de que cada uno de sus hijos testifiquemos a otros del amor de Dios. Entonces, orando, ofrendando, respaldando con nuestras ofrendas en la obra del Señor, testificando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y otra cosa es yendo, es decir, ir, compartir a otros, ¿verdad? Probablemente nos toque en primer lugar cruzar la frontera de un municipio, cruzar la frontera de un departamento en el caso de nuestro país. En otros lugares son estados, son provincias. Ir de una provincia a otra, de un estado a otro. En nuestro caso, de un departamento a otro. Más allá tenemos que cruzar una frontera, la frontera en Centroamérica, los diferentes países, fronteras en América, del sur, del norte, fronteras en Europa, fronteras en Asia, fronteras en cualquier lugar. Pero la palabra de Dios dice, y es el mandato que Jesús nos dio aquí en esta lectura con la cual iniciamos, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí no hay diferencia de raza, no hay diferencia de color, no hay diferencia de lenguaje, no hay diferencia de lugar geográfico. Hermanos, el llamado de Cristo es que vayamos. Y de ahí la importancia, hermano, que si usted y yo por alguna razón no podemos ir muy lejos a predicar a otras latitudes, a otras etnias de la tierra, pero podemos orar, podemos respaldar económicamente la obra de Dios para que eso suceda. Podemos también testificar en nuestro entorno, ¿verdad? Para que la iglesia se fortalezca y podamos tocar el mundo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, quiero terminar con este versículo de la palabra de Dios. Fíjense, hemos hablado de qué es lo que debemos hacer es orar, debemos de ofrendar, debemos de testificar a los nuestros y tenemos que cruzar fronteras para llevar la palabra de Dios. Tenemos que cuidar nuestra familia es nuestra primera iglesia, los primeros discípulos suyos y míos tienen que ser los de casa. Tenemos nosotros que apoyar, hermanos, los planes de trabajo de la iglesia en cuanto a las misiones, en cuanto al evangelismo, en cuanto a la plantación de nuevas obras, en cuanto al plan de ir y predicar el evangelio en todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Volviendo aquí al capítulo 28 de Mateo donde comenzamos. Dice,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí, y esa es la promesa que quiero que usted tome para sí, para su vida, para su familia. Dice, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este es una gran promesa primero, pero también un compromiso de Dios para usted y para mí. Porque Jesús nos dice, hijo, si tú eres sensible y obediente y haces tu mejor esfuerzo para que la misión que yo te he entregado sea posible en el mundo, para antes de que yo venga o regrese a este mundo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. A veces este versículo 20 lo hemos sacado de contexto y solamente tomamos la promesa. Jesús dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que dice exactamente. Pero no podemos separarlo, hermanos, del contexto donde está ese versículo. Y el contexto es que Dios nos hace responsables y nos hace el llamado de hacer posible que su plan de amor y su plan de salvación sea conocido, impulsado, llevado a todas las naciones del mundo. Y ahí es donde Jesús dice, si tú tienes un corazón sensible y haces posible que mi plan, mi salvación llegue a los confines de la tierra, si tú te esfuerzas, si tú haces lo mejor, si tú haces tu mayor esfuerzo para que esto sea una realidad en el mundo, yo estaré contigo donde quiera, ¿verdad?, que estemos y en las circunstancias en que estemos. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, aquellos que amamos la obra de Dios, aquellos que hemos abrazado el plan eterno de salvación a través de Jesucristo, somos privilegiados porque con ellos, con nosotros, es que el Señor estará todos los días. No nos faltará su presencia, no nos faltará su aliento, no nos faltará sus recursos, no nos faltará, hermanos, su fortaleza, porque Él lo prometió. Amado hermano, la iglesia tiene la seguridad del éxito en cuanto a la misión de llevar la palabra al mundo. ¿Por qué? Porque el que sustenta este plan, el que sustenta este esfuerzo de obediencia de la iglesia, es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Amado hermano, quiero leerle para finalizar esta frase que la leí en uno de los libros de este pastor llamado Rick Warren en los Estados Unidos. La iglesia con propósito, así se llama el ministerio, Iglesia con propósito. Dijo estas palabras: si quieres parecerte a Jesús, debes tener un corazón que anhele alcanzar el mundo entero. Me llamó la atención. ¿Nos queremos parecer a Jesús? Probablemente no me refiero a lo físico, porque nadie sabe realmente cómo era lo físico de Jesús. Pero dice, si quieres parecerte a Jesús, debes tener un corazón que anhele alcanzar al mundo entero. Es decir, cuando su anhelo es alcanzar al mundo entero, comenzando allí en casa, comenzando con los próximos, pero su anhelo es alcanzar el mundo para Cristo, con el Evangelio de Cristo, es cuando más nos vamos a parecer a Jesús. Y Él quiere que usted y yo seamos sus siervos y estemos en sociedad con Él para llevar a cabo la gran comisión. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida por medio de ella. Señor, te pido especialmente este día, mi Dios, que hagas conciencia en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Señor, que esta verdad sea asimilada de manera sencilla pero profunda
en nuestro corazón que en este tiempo de crisis hay una misión que cumplir de parte de nosotros, de parte de tu iglesia, Señor. Padre, que nada, Señor, nos impida que en este tiempo, cuando más las personas necesitan de ti y que están abiertos a la palabra, abiertos al mensaje del Evangelio, Señor, que no durmamos, que no estemos con los brazos cruzados, Padre, sino que tú nos permitas, Señor, servirte en medio de la crisis, llevando tu palabra a través de los medios que hoy podemos echar mano de ello. Señor, y cuando sea el tiempo oportuno, Señor, utilizar todas aquellas herramientas que tú nos has dado para poder comunicar tu palabra. Señor, te pido que levantes obreros, que levantes pastores, que levantes misioneros, pero sobre todo, Padre, que levantes a cada hijo tuyo como testigo de tu amor y de tu poder, Señor, a fin de que las almas en el mundo, mi Dios, tengan la oportunidad de oír y de recibir al dulce Jesús, aquel que entregó su vida por ellos, Señor, en la cruz del Calvario. Padre, usa la vida de tu iglesia, Señor amado, usa la vida de cada uno de tus hijos, para que llevemos esta buena nueva de esperanza para un mundo, Señor, que espera la labor, el trabajo de cada uno de nosotros al comunicarles tu palabra. Señor, pon tu mano de sanidad sobre los que están enfermos. Pon tu mano de libertad en aquellos que están, Señor, oprimidos por el temor, oprimidos, Señor, en depresión, oprimidos, Padre, en angustia de sus corazones, en desesperanza. Tu palabra dice que tú has venido, Señor, para sanar a los quebrantados de corazón. Padre, aquellos que están lejos de ti, atráelos. Señor, prepara por tu espíritu, Señor, ese terreno, Padre. Ara el corazón de cada hombre, cada persona, cada mujer, cada familia, Señor, en este país y en el mundo entero, a fin, Señor, de que puedan tener docilidad de espíritu para poder recibir la palabra de salvación. Pues tu palabra, Señor, dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Y amado amigo, este es el llamado final de esta enseñanza. Entréguese a Cristo. Cristo lo ama. Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Cristo quiere liberarlo. Cristo quiere sanarlo. Y sobre todo, Cristo quiere darle vida eterna. Reciba a Cristo en su corazón. Ore conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti, Padre. Reconozco que soy indiferente en otro tiempo a esa voz que me ha llamado, a esa voz que me ha hablado. Señor, perdóname. Creo que Jesucristo vino a este mundo para salvar mi alma, para morir por mí en la cruz del Calvario. Lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme una nueva vida y gracias por darme vida eterna. Señor, ayúdame a amarte y a servirte todos los días de mi vida. Lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, que avive, Señor, ese fuego, ese compromiso, Señor, de llevar la palabra a aquellos que lo necesitan. Por favor, Espíritu de Dios, te pido que hagas esa obra, que avives ese compromiso en cada uno de nosotros y en toda tu iglesia, Padre, porque cuando esto suceda, cuando todo hijo tuyo, Señor, estén, oh Dios, en el fuego del Espíritu, vamos a evangelizar el mundo en un tiempo récord, Señor, porque tú vas a usar la vida de cada uno de tus hijos para llevar tu santa palabra a las naciones. Dios amado, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, ha sido una bendición una vez más compartir con ustedes la palabra. Les animo a que hagamos la obra. En tiempo de crisis hay una misión que cumplir, y es la misión de llevar el mensaje de salvación a todos los que lo necesitan. Dios le necesita a usted y a mí,
nos necesita para hacer su obra en este mundo. Y no olvide, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos sintonizado.